o si no está esta voluntad de hacerlo, podríamos pedirle por detrás temprano a Raúl un pantallazo de cómo ve la situación internacional en Latinoamérica, aunque algo has dicho, pero ahora en la actualidad, cómo ves la cuestión en Argentina, cómo la ves en Ecuador, cómo la ves en Uruguay, bueno, en fin, un pantallazo, porque yo, por lo menos que te sigo, te lo he escuchado muchas veces, qué pasa en el Perú, qué pasa en Ecuador, qué pasa en Venezuela, de manera que sería interesante escucharte. Creo que todos lo vamos a seguir con sumo interés, así que bueno. Nunca hubo tantas condiciones para un proyecto de liberación en América Latina como las actuales. Nunca hubo condiciones similares. Hay que recordar que hace 20 y pico de años, cuando fue la primera cumbre iberoamericana, el presidente de México, el neoliberal Fox, le dijo a Fidel Castro: tú hablas y te vas. Y el hermano de Fidel Castro, en la actualidad, preside la CELAC, la Organización Latinoamericana y del Caribe, que no cuenta entre sus miembros ni con Estados Unidos ni Canadá. Eso grafica la diferencia sustancial de época, y además Cuba ha sido un modelo de resistencia, pero en un país muy pobre. Nos ha dado un ejemplo de cómo se pueden crear condiciones de vida favorables al pueblo desde una enorme pobreza. Pero ahora cuenta el proyecto independentista con la quinta economía mundial, que es el Mercosur, con el petróleo venezolano, con la Argentina, que produce alimentos para que coman 600 millones de personas, con Brasil, que es la sexta o séptima economía industrial del mundo, que integra el seleccionado de los países en desarrollo, la elite de los países en desarrollo, que es el BRICS. Nunca hubo condiciones tan importantes, tan brillantes para el desarrollo de los procesos independentistas en América Latina como las actuales. Eso dicho desde lo general. Desde lo particular, también dicho de lo general, después vemos un poco lo que pasa país por país. Hay también una cuña por parte de los Estados Unidos que es el llamado Eje del Pacífico. Chile, Colombia, México, que juegan abiertamente a Estados Unidos, y Perú, que es un gobierno ambiguo, que tiene muchas contradicciones. La sociedad peruana es una sociedad también sumamente complicada. En la elección que ganó Ollanta Humala, que ganó con el voto de los sectores populares y oprimidos, o sea, la situación de Perú es tan terrible que hay mucho más opresión que explotación. Gran parte de los trabajadores no cuenta con un trabajo. En Perú hay muy poca industria. Uno desayuna con quesos americanos. Va al supermercado, hasta los quesos blancos que uno unta una tostada a la mañana son Filadelfia, importados a los Estados Unidos. Casi no hay industria en el Perú. Es mucho más complicada la situación de los oprimidos que de los explotados en Perú. Y tiene un proceso muy complejo que se va a resolver el mes que viene, cuando se vote por la destitución o no de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que los sectores de la derecha neoliberal la quieren voltear, y ella es una progresista, no es mucho más que lo que fue Aníbal Ibarra en su momento, pero la derecha neoliberal peruana, que manejó la Intendencia de Lima, es una ciudad enorme que cuenta con de unos 50 kilómetros de largo. Uno sale de Lima en micro y está 3 horas recorriendo ciudad a ciudad hasta que llega a la ruta. El alcalde anterior se llamaba Castañeda Locio, junto con el fujimorismo, la que tratan de voltear. Si será tan así, tan complicada la cosa, que parte de la derecha apoya que no sea removida Susana Villarán. Es un gobierno muy ambiguo, que ha dado, el de Ollanta Humala, que ha dado algunas medidas favorables al pueblo, pero que no ha encontrado el eje fundamental para reindustrializar el país. La grandeza de Néstor Kirchner, entre otras, fue que tironeó del acuerdo con Brasil para poder darle viabilidad a la industria argentina. Los 5 millones de puestos de trabajo no se podrían haber creado con una política ecologista oponiéndose a todo desarrollo económico tipo Pino Solanas. No tenemos bienestar, ningún país es realmente una nación si no tiene industria. O sea,
las debilidades de Estados Unidos en la economía tienen que ver con la desindustrialización que hubo en Estados Unidos. En el caso de Chile está en manos de la derecha, que tiene las peores intenciones de voto para las elecciones que va a haber, creo que el año próximo, pero quien va a ganar es Michelle Bachelet, la elección, que se llama socialista y es tan socialista como Rodríguez Zapatero, o sea, que aplicó el peor plan de ajuste. O sea, en la medida que en Chile no se pueda avanzar a industrializar el país, porque el cacareado milagro económico chileno es procesamiento de madera, envasado de vinos, o sea, no hay industria realmente. La fragmentación de los trabajadores es horripilante, hay 6 o 7 centrales sindicales, no hay una industria que unifique a los trabajadores como supo ser en otros tiempos la Unión Obrera Metalúrgica en la Argentina, y por sobre todo existen condicionamientos económicos, políticos y constitucionales de la derecha neoliberal que, más allá de la voluntad de Michelle Bachelet, y yo la veo muy escasa, no va a poder modificar sustancialmente el panorama si es que quiere hacerlo. Yo quiero recordar que, no sé, la cantidad de cables que el señor Julian Assange blanqueó de los servicios de los Estados Unidos, pero había uno en que parecía Michelle Bachelet burlándose de Cristina Fernández de Kirchner, diciendo: esta mujer no va a ningún lado. O sea, vos y tu concertación no van a ningún lado. O sea, vas a gestionar el modelo pinochetista por otros medios. En Brasil, el panorama es similar y diferente que en la Argentina. Es muy fuerte la alianza del Partido del Trabajo, de Dilma Rousseff y Luis Ignacio da Silva Lula, con los empresarios. Por eso, el avance de los sectores populares se ha dado más en sectores no industriales que en sectores que viven de su salario en la gran industria. Hay quien acusa al gobierno de Dilma y al gobierno de Lula de ser neoliberal, porque no ha avanzado fundamentalmente la distribución del ingreso que beneficie a los sectores industriales, digamos, asalariados en blanco, lo que es acá la industria. Los sectores que más se beneficiaron entre los sectores populares brasileños son los sectores del interior, que carecían de un ingreso fijo y que, gracias a los planes que implementó Lula y después continuó Dilma, tienen un ingreso. Por eso toda esa cosa que se dice que Lula incorporó no sé cuántas millones a la clase media, incorporó gente hambrienta a comer más o menos gracias a un plan. No modificó sustancialmente las relaciones económicas en Brasil, pero no hay otra cosa que eso. O sea, los que se quisieron ir por izquierda del Partido del Trabajo, en algún momento casi terminaron favoreciendo a la derecha. En Uruguay pasa algo parecido, salvando las distancias económicas, a Brasil. El gobierno del Frente Amplio es el que más beneficia al pueblo, pero no tiene gran capacidad de modificar la economía y la distribución del ingreso. Y hay un punto que también tiene que ver con el proceso de integración. El Mercosur no ha tenido ninguna política para industrializar a Uruguay y a Paraguay. Le falta una política para integrar esos países. De algún modo, casi está pensado, salvando las distancias, digo, para que se entienda la frase, salvando las distancias, que está pensado como para que Brasil y la Argentina hagan de imperialismo de Uruguay y Paraguay. No lo digo en sentido literal, digo para que se entienda la cuestión. Y después del triunfo del día domingo de Correa, obviamente es una enorme alegría. Es un gobierno que le ha dado derechos al pueblo ecuatoriano que nunca gozó, que estuvo cerca en los años 70 cuando gobernaba un general
que se llamaba Velasco Ibarra, que se lo llamaba velasquista por Velasco Alvarado, presidente militar nacional y popular admirador del general Perón en el Perú. Era un general velasquista porque seguía a Velasco Alvarado y se llamaba Velasco también, era Velasco Ibarra. Pero fue muy poco y lo sacaron a Velasco Ibarra. La política de Correa ha construido caminos. En esos países no es una cuestión menor. Caminos, infraestructura de electricidad, ferrocarriles, toda una serie de beneficios que no son una cuestión menor. Lo ha logrado porque ha recuperado una capacidad de intervención del Estado que amplió la renta petrolera, no avanzó sobre la propiedad de los hidrocarburos, pero negoció con las empresas que extraían el petróleo y amplió la renta del Estado y distribuyó esos ingresos sobre el pueblo. O sea, no hay otra política que favorezca al pueblo que aumentar la capacidad financiera del Estado, aumentar su capacidad de intervención del Estado en la economía y volcar esos recursos hacia el pueblo. O sea, como decía Perón, que era un viejo bastante sabio. La política tiene que dominar a la economía. El Estado tiene que dominar al mercado, porque si el mercado está solo, se perjudica al pueblo. O sea, estas medidas que tomó adelante Correa tienen un punto de vista, tienen un problema que no pudo resolver y que se lo debe el Ecuador a alguien que nosotros tenemos que recordar siempre con ese cántico. Te ruego que no digas las palabras que yo voy a omitir decir porque no terminó la protección al menor. Caballo, compadre, no sé qué cosa de tu madre le cantaban en el 2001 a Caballo. Y Caballo se ha dejado su recuerdo en Ecuador. Hizo dolarizar la economía. Y esa situación, que no hay moneda propia del Ecuador. Fíjense que la Asamblea de 1913 creó moneda propia. La soberanía nacional lo es también cuando tiene moneda propia y política monetaria propia. Si no tenés moneda, no podés tener una política monetaria propia, no podés tener determinadas atribuciones de política económica soberana también. O sea, Correa no pudo salir de la dolarización, tiene claro que tiene que romper con la dolarización, pero no sabe cómo. Y mientras haya dolarización, todo lo que se produce en el Ecuador es cada vez más caro y todo lo que se produce en el exterior es cada vez más barato en el Ecuador. Entonces, yo he visto, hasta no hace mucho tiempo, muchos ecuatorianos que venían a la Argentina porque acá un tratamiento odontológico o un tratamiento de fertilización asistida le sale mucho más barato. Depende de la chica, yo me podría ofrecer para hacerle fertilización de modo, digamos, más natural, porque yo tengo pergaminos largamente aquilatados en ese punto. O sea, tipos de mi edad que tienen hijos, hay unos cuantos. Que presenten al hijo en televisión ya no son tantos. Pero que le hagan un hijo a una mujer que tiene diagnóstico de esterilidad, puedo decir con orgullo que soy solamente yo. Entonces, si me pagan el 10% de lo que pagan esos tratamientos, yo les hago el favor aunque sean feas las mujeres en cuestión. Pero esto es un drenaje de divisas que funciona como importación en la economía ecuatoriana. Y al tener esa situación, se vuelve un problema porque hay sectores de la izquierda que nunca mueven masas. La izquierda, voy a decirlo de la izquierda argentina, pero se puede aplicar a la izquierda de cualquier parte del mundo, está siempre más cerca del socialismo que de la realidad. O sea, siempre más cerca del socialismo en la estratosfera que de la realidad. Pero perdió influencia en el movimiento indígena. Los trabajadores son todos indígenas en Ecuador. El movimiento indígena, que tiene el defecto de que enfatiza demasiado en la cuestión puramente ecológica, Correa lo dijo con toda claridad,
quieren bienestar económico y no quieren que saquemos petróleo. ¿En qué quedamos? Si quieren bienestar económico, tiene que haber desarrollo económico. No podemos darle lo que no podemos sacar de ninguna otra parte. Hay un sector del movimiento indígena que se apartó del movimiento país, y ese es un llamado de alerta de que hay que avanzar en una política monetaria propia, hay que avanzar en un programa de industrialización para contener esos sectores, porque no se trata solamente de repartir planes. Y la gran incógnita, por supuesto, es lo que va a ser el futuro del presidente Chávez. O sea, porque en Venezuela hay un gobierno que se apoya en 3 sujetos: los movimientos sociales, que son muy importantes, el Partido Socialista Unificado de Venezuela y otros partidos que conforman el Polo Patriótico, pero el más importante es el PSUV, y las Fuerzas Armadas. Y esto no es una novedad. Nosotros somos argentinos, vivimos en un país donde se hizo un himno al carisma. Max Weber era un sociólogo alemán que creó la categoría de líder carismático. Es aquel que tiene magnetismo personal. No dice con esas palabras, pero yo lo sintetizo de esa manera. En Argentina se creó un himno al carisma. Perón, Perón, qué grande sos. Mi general, ¿cuánto valés? Dice un célebre éxito que cantaba. En su momento lo cantaba Hugo del Carril, ahora hay versiones tecno, hay versiones en reggaetón, en ritmo de cumbia villera, en la marcha peronista en YouTube, y se ven todo ese tipo de cosas. El líder carismático en los movimientos populares latinoamericanos, que son complejos, que abarcan realidades muy distintas. Venezuela sintetiza un partido político creado del Estado, prácticamente el sur, las Fuerzas Armadas, que fueron transformadas culturalmente por el liderazgo de Chávez, fueron las mismas Fuerzas Armadas que apoyaron procesos antipopulares y que lo derrocaron al propio Chávez hace 11 años, algo menos, hace algo más de 10 años. Todo eso solo lo sintetiza el líder carismático. Entonces, hay una de las versiones que dice que Chávez volvió, que va a jurar y que después renuncia. Y la Constitución dice que si Chávez renuncia, hay que llamar a nuevas elecciones. Si Diosdado Cabello va a ser presidente de la Asamblea Nacional, tiene que ser presidente por breve tiempo, el candidato designado para evitar las internas. Es el Nicolás Maduro. No sé si va a tener la habilidad, el genio, la grandeza, las dotes de constructor. Hay que tener muchas virtudes para hacer lo que ha hecho Chávez. No sé si los va a tener, ojalá que los tenga, y que pueda ser, si esta versión es cierta, puede ser el continuador del liderazgo de Chávez, sintetizando una fuerza tan compleja como es la que se da en llamar chavismo. Creo que con eso hemos hecho un panorama en apretada síntesis de lo que pasa en Sudamérica. Aplausos.